¿Y si te dijera que Nodal ya habló? ¿Y lo que dijo podría destruirlo todo? No en una rueda de prensa, no en un comunicado limpio y calculado, sino en su terreno, en su rancho, y con cámaras encendidas. Adela Micha fue la elegida. Y no fue casualidad. Fue una cita pactada, con condiciones, con acuerdos. Y según se rumorea, alguien ya rompió ese acuerdo. Lo que ahí se dijo está editándose, pero parte ya se filtró. Y no es cualquier cosa, no es promoción, no es nostalgia, es un ajuste de cuentas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con Adela? ¿Y por qué en ese lugar? Porque hay cosas que solo se dicen cuando sabes que no hay vuelta atrás. Lo que viene no es entrevista, es la bala que muchos estaban esperando. Todo comenzó con una invitación que parecía inofensiva, una frase lanzada al aire: pues vente al rancho. Pero esa frase tenía veneno. No fue cortesía, fue código. Un pase directo al único lugar donde Nodal podía hablar sin que lo interrumpieran. Houston, Texas. Un rancho lejos del ruido, lejos del juicio mediático, lejos, pero no desconectado. Adela Micha, la periodista con más filo que muchos cuchillos, aceptó. Y lo dijo claro: vamos a hacer una larga entrevista, ya para que no les quepan dudas. Pero nadie se esperaba lo que vendría después. Según versiones no confirmadas, la entrevista ya se grabó. Y dentro de ese rancho, entre caballos y tequila, Nodal soltó verdades que podrían desarmar el relato que ha intentado sostenerse a golpes de marketing y silencio. Se dice que habló de todo. De Ángela, de Casu, del momento exacto en que su mundo privado colapsó frente a millones. Pero no lo hizo con rabia. Lo hizo con pausa, con esa frialdad que solo tienen quienes saben que ya no hay marcha atrás. Y lo más perturbador, hubo condiciones. Adela no podía preguntar ciertas cosas, pero Nodal tampoco quería callar otras. Algunos cercanos afirman que antes de grabar, hubo un acuerdo de confidencialidad. Pero algo falló, porque fragmentos de la charla ya empezaron a circular en círculos privados. Y hay una frase que lo resume todo. Yo no la iba a exponer, pero ella se expuso sola. Eso no fue un error, fue un mensaje. ¿Y tú? ¿Crees que Nodal dirá todo frente a las cámaras? ¿O solo está preparando el terreno para algo aún más grande? Comenta lo que tú crees, porque esto apenas empieza. No hay comunicado, no hay tráiler oficial, no hay nota de prensa, pero hay fragmentos, audios, mensajes reenviados y videos que desaparecen tan rápido como aparecen. Dicen que alguien del equipo de grabación ya rompió el pacto, que lo que se dijo en ese rancho no iba a quedarse encerrado entre madera y mezcal, y que la voz de Nodal, cruda, sin filtros, sin PR, ya está haciendo temblar a más de uno. Un canal pequeño, de esos que usualmente viven en las sombras, subió un clip que duró menos de una hora en línea. Lo borraron. Pero ya era tarde. En ese fragmento se escucha la voz de Nodal decir algo que heló a más de uno. Yo estaba enamorado, sí, pero también fui manipulado. Las redes ardieron, no solo por lo que dijo, sino por lo que no dijo. ¿Manipulado por quién? ¿Ángela? ¿Pepe Aguilar? ¿Un equipo que quería convertir su romance en telenovela nacional? La respuesta no está en el video, está en la interpretación. Y ahí es donde empezó la guerra. En X, un usuario escribió: Nodal fue un peón en la estrategia Aguilar. La familia entera lo usó para posicionar a Ángela como estrella internacional. Y cuando ya no servía, a volar. Otro más agresivo comentó: esto no fue amor. Fue branding emocional con fecha de caducidad. En TikTok, miles reproducen una y otra vez un momento donde, supuestamente, Adela Micha pone cara de shock tras una frase que no alcanzamos a oír del todo. Se ve el silencio, la tensión, y luego la frase más incómoda de todas: ¿estás seguro de querer publicar esto? Nodal asiente. Y ahí se corta. ¿Montaje? ¿Edición? ¿Verdad disfrazada? No hay manera de verificarlo. Pero el efecto ya está hecho. La especulación se volvió parte de la historia. Y cuando la verdad no se muestra, el público la inventa. Algunos fans de Ángela, desesperados, intentan defenderla. Todo esto es fake, dicen. Lo están difamando.
pero la otra mitad ya no compra discursos oficiales. Dicen que este silencio incómodo es más revelador que cualquier comunicado. Porque cuando hay tanto en juego, el silencio no es prudencia, es miedo. Y cuando el miedo se instala, es porque alguien tiene algo muy grande que perder. Todo cambió en un segundo. Una frase, una mirada, una pausa que no estaba en el guión. Dicen que justo al final de la entrevista, cuando ya parecía que todo se había dicho, Adela Micha lanzó una última pregunta. No estaba pactada, no estaba en el papel. ¿Y Casu? Silencio. Dicen que a Nodal se le tensó el rostro, que se quitó el sombrero. Y luego, con una voz más baja, más peligrosa, respondió. Ella fue la única que no jugó. Esa frase, dicen, lo cambia todo. Porque no solo lanza una sombra sobre Ángela, también pone a Casu como la víctima ignorada, la que nadie protegió, la que ahora resurge, sin buscarlo. Y ahí no terminó. En esa misma parte, se habla de un supuesto acuerdo económico. Una cifra. Una suma que, según fuentes cercanas, habría sido ofrecida a Nodal para que evitara hablar públicamente. ¿Quién pagó? ¿Quién quiso tapar esa historia? No lo dice, pero lo insinúa. Y eso, en este juego de máscaras, vale más que cualquier declaración. Además, se menciona una frase demoledora, una que no estaba prevista en el corte final. Durante un tiempo, yo no sabía con quién dormía. Esa línea no necesita contexto. Golpea como pocas. ¿Fue una acusación directa? ¿Una reflexión sobre sí mismo? ¿O una advertencia para quien venga después? Desde ese momento, la entrevista dejó de ser diálogo. Se convirtió en documento de guerra. Algunos insiders aseguran que hay una parte censurada, una segunda grabación, una toma de backup que guarda detalles aún más fuertes y que podría salir si esta historia escala. Porque hay algo que es claro. Nodal ya cruzó la línea. Y cuando eso pasa, no hay marcha atrás. ¿Quién será el siguiente en hablar? ¿Ángela responderá? ¿O alguien más saldrá a defenderla, con otra bomba bajo la manga? Porque cuando alguien rompe el pacto del silencio, el siguiente golpe siempre es más letal. Y mientras todos esperan la entrevista como si fuera un espectáculo más, hay algo que pocos han notado. No es solo una charla con Adela Micha. Es una declaración de guerra con luces, cámaras y balas dialécticas listas para disparar. Porque si Nodal realmente rompe el silencio, como se dice que hará, hay gente que no va a dormir tranquila. Algunos productores, algunos managers, algunas exparejas. Y lo más inquietante no es lo que Nodal diga frente a cámara, sino lo que podría insinuar entre líneas. Se habla de acuerdos rotos, de llamadas antes de la entrevista, de presiones para no tocar ciertos temas. Pero Adela ya dijo que eso no va a pasar. No habrá filtros, soltó. Y si eso es cierto, la próxima vez que Nodal aparezca ante el público, ya no será como cantante. Será como testigo de su propia guerra. ¿Lo planeó todo desde el inicio? ¿Usó la entrevista para purgar demonios o para desatar una tormenta? Porque lo que viene no es farándula, es ajuste de cuentas. ¿Y tú, ya elegiste de qué lado estás? Comenta lo que piensas, porque esta historia apenas abrió la puerta. Y lo que hay detrás, no tiene vuelta atrás.